Bien, muy buenas. Os voy a dar una pequeña clase sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial para que terminen de quedar claros los conceptos básicos de ese proceso fundamental, que es eje vertebrador de la historia del siglo XX. Eh, con los materiales que habéis estado trabajando, con el libro y las actividades que os estoy mandando, más esta clase, espero que quede bien claro. De todas formas, como siempre, vosotros tenéis que consultarme las dudas que os vayan surgiendo. Mirad, en cuanto a las causas de la Segunda Guerra Mundial, realmente las hemos estado trabajando desde que empezamos a estudiar la historia del siglo XX. Una primera causa de la Segunda Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles con el que acabó la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles, en 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras en esa guerra, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, sobre todo Francia, el presidente francés Clemenceau, tras la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, se empeñó en hundir a Alemania. Se aprovechó la victoria sobre los alemanes en la Primera Guerra Mundial para hundir a Alemania. Se intentó con el Tratado de Versalles hundir económicamente a Alemania con una deuda de guerra que se le impuso altísima, que era impagable prácticamente y que provocó la gran depresión económica alemana de los años 20, aquella crisis de hiperinflación, y subrayó y acentuó los efectos de la gran depresión en Alemania en los años 30. Y por otra parte a Alemania se le quitaron pues una serie de territorios fundamentales que tenían los alemanes en Centro Europa. Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, quedó dividida. Prusia Oriental, la parte más oriental de Europa del Este de Alemania, quedó desgajada, separada del resto del territorio alemán. Porque recordad que tras la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, vuelve a nacer, renace un país que hacía más de 100 años que no existía, que era Polonia. Entonces Polonia tomó, tras el Tratado de Versalles o con el Tratado de Versalles, parte de su territorio de lo que eran los antiguos territorios alemanes de Pomerania, Silesia, bueno, de tal manera que Alemania, recordad el mapa del Tratado de Versalles, quedó dividida en dos partes. La Prusia Oriental, que estaba ya pegada a Rusia, y el resto de Alemania, que estaba en el centro del continente. Bien, pues a los alemanes pierden las colonias de su imperio, pierden una parte central de su territorio en Europa y se les imponen unas compensaciones económicas tras la Primera Guerra Mundial que hacían imposible que la economía alemana remontara. Entonces, esta humillación que sufre Alemania tras la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles, acrecienta el odio alemán contra los franceses, contra las potencias atlánticas, contra los aliados, contra Gran Bretaña, contra Estados Unidos, ¿no? Entonces este es un primer factor por el cual Alemania comenzará a conquistar territorios en la segunda mitad de los años 30, lo cual provocará la Segunda Guerra Mundial. Segundo factor importante. Bueno, la humillación en el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, debido a la derrota alemana, este es un primer factor, una primera causa importante de lo que será la Segunda Guerra Mundial. Otra causa importante fue el crash del 29. Mirad, en el periodo de entreguerras, los años que van de la Primera a la Segunda Guerra Mundial en Europa, buena parte de los acontecimientos más dramáticos los explica el propio crash del 29 producido en Nueva York, en Estados Unidos, en octubre de 1929. Recordad que el crash del 29, la crisis económica aquella, provoca una gran depresión que hará que durante los años 30 la economía mundial no levante cabeza. El número de desempleados era enorme en todos los países, más aún si cabe en Alemania. En Alemania el número de desempleados estaba en torno al 45% de la población activa. Por lo tanto,
el nivel de desempleo, la crisis económica tan tremenda que sufre Alemania en los años 30 debido al crash del 29, genera unas desigualdades tan brutales que polariza la política, se generan grandes enfrentamientos entre grandes bloques políticos que acaban con la democracia de la República de Weimar y que hacen que, bueno, pues gran parte de la población alemana acabe apoyando o bien al KPD, a los comunistas, o bien al partido nazi, ¿no? Esto es lo que llevará a Hitler al poder en 1933. Esto es lo que llevará a los nazis al poder. Por tanto, esa pobreza, ese desastre económico provocado por el crash del 29 y la Gran Depresión es otra causa fundamental de la Segunda Guerra Mundial, en tanto en cuanto fue el crash del 29 gracias a lo cual Hitler llegó al poder. Causas más inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. Mirad, recordad la escalada de violencia política y de conquistas y anexiones por parte de Alemania en la segunda mitad de los años 30. Del año 36 al año 39, Alemania e Italia están participando en la Guerra Civil Española apoyando a los militares que han dado un golpe de Estado contra la República Democrática, apoyando a Franco. Por otra parte, intervienen en más lugares. En el año 35, Italia interviene en Etiopía, en Abisinia, para conquistarla, en África. En el año 38, en el corazón de Europa, Alemania, a principios del año 38, se anexiona Austria. Es decir, que Austria forma parte, a partir de entonces, de Alemania. Se produce una anexión de Austria por parte de Alemania. Es lo que se llama el Anschluss. A finales del año 38, en el otoño de 1938, se firman los acuerdos de Múnich, por los cuales Gran Bretaña y Francia permiten a Alemania conquistar una parte muy importante de Checoslovaquia donde había población de habla alemana, el Sudete checoslovaco. Bueno, pues en los acuerdos de Múnich, Gran Bretaña y Francia, que intentaban evitar a toda costa una guerra con Alemania, concediéndole cosas a Hitler, esto fue lo que se llamó la política de apaciguamiento, se intentaba apaciguar al monstruo, ¿no? Gran Bretaña y Francia, con los acuerdos de Múnich en otoño de 1938, intentan volver a apaciguar a Alemania para evitar la guerra, dándole una parte importante de Checoslovaquia, que era el Sudete checoslovaco. En marzo de 1939, Hitler no respeta los acuerdos de Múnich que había firmado unos meses antes y acaba conquistando toda Checoslovaquia. Y finalmente, a principios de septiembre de 1939, Hitler manda a la Wehrmacht, al ejército alemán, entrar en Polonia, y esto es lo que hará que Gran Bretaña y Francia declaren la guerra a Alemania. La invasión de Polonia era ya algo del todo intolerable que las democracias que quedaban en Europa en ese momento ya no podían permitir. Y entonces esto es lo que acaba desencadenando definitivamente la Segunda Guerra Mundial, la entrada de las tropas alemanas en Polonia en septiembre de 1939. Previamente, en agosto de 1939, se había firmado el Pacto Germano-Soviético o el Pacto Ribbentrop-Molotov. En agosto de 1939, la Unión Soviética de Stalin había firmado un acuerdo con la Alemania de Hitler. Era un acuerdo de no agresión. La Unión Soviética, que durante la segunda mitad de los años 30 había estado insistiendo a las democracias europeas en la idea de que no se le podía dejar a Hitler seguir conquistando países, la Unión Soviética no había tenido éxito en esa estrategia de intentar convencer a las democracias europeas para acabar con Hitler. Y entonces la Unión Soviética en el verano de 1939 se veía sola y temían que la siguiente conquista que emprendiera la Alemania de Hitler fuera precisamente un ataque a la Unión Soviética. Para evitar eso, la Unión Soviética firma un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler. Este pacto de no agresión con la Alemania de Hitler provoca muchísimas iras
levanta muchísimas ampollas, provoca mucho enfado, tanto en Alemania por parte de los nazis, que consideran que no hay que pactar con los comunistas, como en la Unión Soviética, por parte de muchos comunistas de la Unión Soviética y de fuera de ella, que consideran que no se debía pactar con la Alemania de Hitler, ni siquiera para evitar una invasión, ¿no? Bueno, los acuerdos germano-soviéticos, el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Molotov era el ministro de Asuntos Exteriores soviético. Estos acuerdos de agosto de 1939 entre la Unión Soviética y Alemania tenían una cláusula secreta. En esa cláusula secreta se establecía que si Alemania atacaba a Polonia, Alemania y la Unión Soviética se repartirían Polonia. La mitad oriental de Polonia pasaría a manos soviéticas, porque históricamente también era territorio ruso, y la mitad occidental de Polonia pasaría a manos alemanas, porque históricamente también había sido territorio alemán. Por tanto, en septiembre de 1939, los alemanes, seguros de que no van a tener una réplica, un contraataque soviético, invaden y conquistan en unas cuantas semanas Polonia. Bueno, esto es lo que acabará por convencer a Gran Bretaña y a Francia de que había que hacerle la guerra a Hitler, ¿no? Porque si no se quedaba con toda Europa. Precisamente estando en la Cancillería del Reich en Berlín, Hitler y la plana mayor del partido nazi, del gobierno nazi, con Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, con Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda, con Goering, el mariscal del Reich, el jefe de la Luftwaffe, la aviación de guerra alemana, estando en la Cancillería del Reich en Berlín, siguiendo por radio los avances del ejército alemán para ver cómo estaban conquistando Polonia. Pues en esos días, estando todos reunidos en el despacho de Hitler en la Cancillería del Reich, llega el telegrama con la declaración de guerra de Francia y de Alemania. Así empieza la Segunda Guerra Mundial. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial son unos meses en los que precisamente no ocurre nada, o no ocurre prácticamente nada. Porque una vez que se declara la Segunda Guerra Mundial, todas las potencias se quedan quietas. Alemania termina de conquistar Polonia, la Unión Soviética pasa a conquistar la parte oriental de Polonia, por lo tanto Polonia desaparece como país, y nadie mueve ficha durante varios meses. Se están rearmando, se están reorganizando las potencias para la guerra que va a venir, que ya está declarada, pero que realmente todavía no se ha disparado una sola bala ni un solo cañón en esos primeros meses entre las potencias contendientes en la guerra. Esto será lo que los franceses llamarán la drôle de guerre, la guerra de broma, la guerra de mentira. Estos primeros meses en los que hay una guerra, los países se preparan para la guerra, pero realmente no ocurre nada. Bueno, realmente sí ocurren algunas cosas. Por ejemplo, a finales del año 39, en noviembre y diciembre del año 39, la Unión Soviética, entre el mes de diciembre del año 39 y el mes de enero del año 40, la Unión Soviética intenta la conquista de Finlandia. Y no puede conquistar Finlandia. Esto animará a Hitler a conquistar la Unión Soviética, al ver que no son capaces de conquistar Finlandia. Entonces, finalmente, esta guerra de invierno entre la Unión Soviética y los finlandeses termina con la resistencia de los finlandeses, que acaban en febrero de 1940 cediendo una parte de su territorio a la Unión Soviética para que les dejen de atacar. Me estoy refiriendo al istmo de Karelia, al norte de Leningrado. Leningrado es la actual San Petersburgo, en el norte de la Unión Soviética. Bueno, coged el mapa del tema del libro de la Segunda Guerra Mundial, coged el mapa e ir siguiendo lo que voy diciendo. Así acaba el intento de invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética. Por otra parte, ya habían entrado el año 1940, a principios de la primavera de 1940, Alemania ataca a Dinamarca y a Noruega. En los meses de marzo-abril de 1940, Alemania en unas pocas semanas conquista Dinamarca y conquista Noruega. Noruega y Dinamarca eran países con poca población, que Alemania conquista sin ningún problema,
En Noruega rápidamente se forma un gobierno colaboracionista, es decir, se forma un gobierno noruego, pero que es un gobierno títere, un gobierno marioneta de los alemanes, que es un gobierno al que los alemanes le decían lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces en Noruega se forma un gobierno de fascistas noruegos que colaboran con los ocupantes nazis, y en Dinamarca ocurre algo parecido. Dinamarca, parte del territorio, pasa directamente a formar parte de Alemania. Y bueno, Noruega y Dinamarca era muy interesante para los alemanes porque eran territorios nórdicos. Recordad el racismo, además del antisemitismo, el racismo alemán. Creían que la raza aria tenía que dominar el mundo porque era la raza superior. Pues a los noruegos y a los daneses les consideraban parte de la raza aria, son países nórdicos. Y Noruega tenía unas reservas de petróleo estratégicas. Esto fue lo fundamental, por lo que conquistaron Dinamarca y Noruega, para tener acceso directo a las reservas de petróleo noruegas. Y en mayo-junio de 1940, se produce el primer movimiento verdaderamente grave, serio, de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación entre Alemania y Francia. Bien, en 6 semanas, entre mayo y junio de 1940, Alemania conquista Francia, conquista toda Francia. Los franceses pretendían resistir el ataque de los carros de combate alemanes. Habían construido para ello la famosa línea Maginot. La línea Maginot, ideada por el ingeniero Maginot, era una línea de fortificaciones para evitar que los alemanes pasaran con sus carros de combate. Los alemanes tenían la línea Sifrido en Alemania para evitar una posible invasión francesa, y los franceses tenían en Francia la línea Maginot para evitar una invasión alemana. Bueno, los alemanes se saltan la línea Maginot. Directamente lo que hacen en mayo de 1940 es conquistar Luxemburgo, conquistar Bélgica, conquistar Holanda y presentarse a las puertas de París, por el norte de Francia, pasando por encima de la línea Maginot. En 6 semanas, ya digo, conquistan Francia, y la desbandada, el desastre en Francia fue clamoroso, porque el ejército francés no fue capaz de resistir ni siquiera 6 semanas. En ese momento tened en cuenta que en toda Europa hay una guerra civil encubierta en cada país, entre trabajadores y empresarios, entre comunistas y fascistas. El ambiente político europeo estaba extraordinariamente polarizado, y dentro del ejército francés, los soldados, muchos de ellos del Partido Comunista Francés, miraban con mucho desdén a los oficiales. Los oficiales del ejército, muchos de ellos eran profascistas, gente de Acción Francesa, y del partido de Pierre Laval, el líder fascista francés. Entonces, esta guerra civil soterrada que había pues prácticamente en todos los países de Europa, era una guerra civil latente que no terminaba de estallar. Estalló en España y otros lugares, pero que no terminaba de estallar, pues hacía que estuvieran desunidas las naciones, desunidos los países a la hora de enfrentarse a un ataque alemán, ¿no? Entonces el ejército francés, por eso y por falta de materiales y suministros, cayó como un castillo de naipes en 6 semanas. Hay 2 libros maravillosos que explican perfectamente qué fue lo que ocurrió, por qué Francia perdió la guerra en 6 semanas. Estos 2 libros son absolutamente fascinantes y maravillosos. Y estos 2 libros quizás sean los 2 libros más lúcidos que se han escrito sobre la derrota francesa en la Segunda Guerra Mundial. Y son no 2 libros de 2 historiadores actuales, son 2 libros de 2 personas que vivieron el derrumbe del ejército francés en 1940 in situ. Son 2 personajes de la época que escribieron, cada uno de ellos, su libro sobre el porqué de la derrota francesa en la Segunda Guerra Mundial en 6 semanas. Uno de esos libros es un libro escrito por un periodista español, por un periodista sevillano, que por sus ideas republicanas estaba exiliado en París, y que cuando llega al ejército alemán a París, sale huyendo, como muchísima gente, a Burdeos, y en Burdeos, en la desembocadura del río Garona, toma un barco hacia Inglaterra, hacia Londres. Y en el camino en barco a Londres, escribe un libro que es una crónica periodística absolutamente maravillosa, que te explica el porqué de la caída de Francia en 6 semanas al principio de la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo al periodista sevillano Chávez Nogales, Manuel Chávez Nogales, y su libro sobre el porqué de la caída de Francia en 6 semanas frente al ejército alemán en mayo de 1940, ese libro de Chávez Nogales se titula precisamente La caída de Francia. El otro libro es el libro de un francés, de un personaje
interesantísimo, fascinante. Uno de los grandes historiadores europeos del siglo XX. Me refiero a el judío francés Marc Bloch, fundador de la Escuela de Annales. La Escuela de Annales es una de las grandes escuelas de historiadores que ha habido en el siglo XX, con sede en París. Bueno, pues Marc Bloch, historiador de la Escuela de Annales, uno de los grandes historiadores en los años 40 en Francia, luchó como oficial del ejército francés en la guerra contra Alemania. Y cuando Alemania vence a Francia en 6 semanas, Marc Bloch no se rinde. Acaba formando parte de la resistencia francesa frente al invasor. Empieza una lucha clandestina. Marc Bloch será detenido unos años después, llevado a Lyon, donde había un cuartel de la Gestapo de la policía política alemana, y en las torturas, en los interrogatorios, lo acabarán matando. Muere heroicamente un gran intelectual, que es Marc Bloch, defendiendo su patria francesa, ¿no? Bueno, pues Marc Bloch, antes de morir, antes de ser apresado por los alemanes, escribe un libro maravilloso también, en el que explica el porqué de la caída de Francia en la Segunda Guerra Mundial, que son derrotados en 6 semanas. Ese libro se llama Extraña derrota, de Marc Bloch. Es otro de los grandes libros que explican la caída de Francia. Bueno, el caso, resumiendo, Francia quedará dividida en 2 partes. Una parte que es la parte norte de Francia, ocupada por las tropas nazis, ocupada por las tropas alemanas. Otra parte que es la parte sur de Francia, que es la parte donde se forma la llamada Francia de Vichy. En esa parte sur de Francia se forma el gobierno de la Francia de Vichy, porque la capital la tenían en Vichy. Es un gobierno colaboracionista, es decir, es un gobierno fascista francés que colabora con los ocupantes nazis. Es un gobierno dirigido por el mariscal Pétain, que era un héroe de guerra francés, el que resistió en la Primera Guerra Mundial en la batalla de Verdún en 1916. El mariscal Pétain es el que se convierte en el presidente del Estado francés de Vichy, de la Francia de Vichy. Y el primer ministro, el presidente del gobierno de la Francia de Vichy, el presidente del Estado, el jefe del Estado era el mariscal Pétain, y el presidente del gobierno, su segundo a bordo, era Pierre Laval, el líder del fascismo francés. Bueno, pues el sur de Francia está gobernado por los franceses fascistas, ¿no? Por la Francia de Vichy, que colaboran con los ocupantes nazis. Bien. De esa manera Alemania ocupa Francia en 6 semanas. A lo largo del año 1940 prácticamente no sucede nada más que merezca la pena ser reseñado en esta breve clase. A finales de 1940 los italianos, los fascistas italianos entran en la guerra. A finales de 1940 intentan ocupar Grecia en el otoño de 1940, pero la invasión de los italianos de Grecia resultó ser un completo desastre. No fueron capaces ni siquiera de enfilar las líneas enemigas. Entre el barro típico de las lluvias de otoño del Mediterráneo quedaron varados pues muchísimos carros de combate italianos. Los italianos hicieron el intento de llegar a Grecia para conquistarla, pero prácticamente no lograron ni siquiera